Bueno. En esta ocasión, ay, se me bajaron las greñas, pero bueno. En este paseíto nos vamos a la Ciudad de México. Vamos al DF. Así es de que va a estar divertido. Vamos a hacer 2, 3, 4 diferentes actividades. Vamos a visitar la Basílica, que es la razón del por qué vamos al DF. Pero aprovechando que vamos al DF, vamos a hacer otras 2, 3 cositas. Así es de que esténse conectados porque esto se va a poner bueno. Estamos ahorita aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Vamos a agarrar el avión que nos va a llevar hasta la Ciudad de México. Así es de que bien conectados porque esto va a estar padre. Pues esta es la entrada al Castillo de Chapultepec. Ahí está el mapa. Vamos a ver qué tan retirados estamos. ¿Dónde está? Pero no dice estás aquí. Pero bueno, este es el mapa. Vamos caminando. No sé qué tan retirado está aquí, pero ya les voy mostrando. Ahí están las indicaciones, pero no miro cuál es para el castillo. Seguimos caminando. Les voy a mostrar algo bien padre. Esta parte de aquí parece que hacen vendimia de comidas, diferentes cosas, pero hasta después de las 3 de la tarde todo parece ser. Así es de que vamos a ver si volvemos a esa hora. Una vista pequeña de aquí de las afueras del castillo de Chapultepec. Parece que allá es el camino y vamos en esa dirección. El lago en el bosque de Chapultepec. Tienen ahí lanchitas de pedales. De repente nos damos un paseíto ahí bien padre. Esto es el Osito Panda en Chapultepec. Vaya, solo quedan los recuerdos de aquel Osito Panda de... ¿Cuándo 81? Fue? No lo recuerdo. Pero busco el dato y se los pongo aquí abajito. Pues es hora de un descansito, porque el día está tremendo. Son las... ¿Qué horas son, Dylan? Las 9... 8:42. Estamos esperando que abran el castillo porque lo abren hasta las 9 para poder entrar. Y mientras pues echamos un descansito, ¿no? Esto es el Museo Nacional de Antropología y Arte. No sé si eso va junto con eso, pero se lo agregué. Esa parte del medio es la que está sosteniendo todo el techo. A mi México querido, yo le canto esta canción. Aunque muchos le han cantado, hoy quiero cantarle yo. Nací en su suelo sagrado, con la bendición de Dios. Y lo quiero y lo amo, con el alma y corazón, con su historia y su riqueza. Ha estado buena la caminata, ¿verdad, Daisy? ¿Ya ven? Sí. La señora haciendo sus algodones y ellos volando y la gente los va atrapando. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
Lincoln, ¿sí? Este es el parque en memoria de Abraham Lincoln. Algo padre, ¿no? Pues estamos aquí en un letrero así como muy famoso para el Instagram, que se llama México, mi amor. Pero hay que hacer línea. Así es de que nos vamos a esperar en línea para tomar la fotito ahí. Pues les voy a enseñar el tamaño del famoso letrero de Instagram. Aquí lo van a mirar del tamaño de mi cabeza. ¿Ven? Si no es tan grande, pero está atractivo. Anyway, pues estamos aquí en Polanco, una de las callecitas de aquí de Polanco, donde encontramos variedad de tiendas de prestigio. Ahorita vamos para el área de los restaurantes porque es hora de comer. Y cuando se llega la hora de comer, hay que buscar un buen lugar. Les repito, este es el área de Polanco, es una de las callecitas de aquí de Polanco en México. Acabamos de andar aquí no digo de compras, ¿verdad? Pero de andar viendo a tiendas, cositas que tienen aquí. Ya nos tomamos la selfie en un letrerito muy famoso aquí para Instagram. Así es de que ahorita vamos a buscar algo de comer. No es que siempre ande buscando comida, pero es hora de comer. Así es de que hay que hacerle caso a la razón. Va, el pasaje Polanco. Esto es Cafetería El Péndulo. Ya estoy viendo la razón del porqué del nombre. Vamos a comer algo ahí. Pues si quieren saber qué vamos a comer, lo que vamos a comer es... ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a comer? Tomar un café. Tomar un café y pedir... Ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Al pastor. Vamos a pedir unos taquitos al pastor, un cafecito bien rico y a ver qué tal nos sale. ¿Va? Mientras que esperamos nuestra mesa, esto es un restaurante dentro de una librería, así es de que mientras esperamos nuestra mesa, pues vamos a hacer una caminadita a buscar algún libro que nos pueda instruir en algo o solamente para matar el tiempo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, encontramos un lugar donde cenar. Si miran esta fila que sigue y sigue y sigue y sigue como el conejo de Energizer, y eso es para entrar aquí precisamente a este lugar de comida, a la taquería Orinoco. Así es de que no sé cuánto vamos a esperar en línea, posiblemente una hora porque el lugar no es tan grande, pero pues más vale que valga la pena. Pues ya vieron, mira, sigue la gente, sigue la pachanga y no nos invitaron. Pero bueno, volviendo al tema, esta es la fila para entrar ahí a la taquería, que está muy bien recomendada. Dicen que son los mejores tacos de aquí de México. Eso lo vamos a confirmar en un ratito, ¿va? Esténse conectados. Otro dato importante, esta taquería, que me acabo apenitas de dar cuenta dónde estamos en puro enfrente de lo que es el monumento bueno, ahorita se los enseño en un segundito. Está exactamente aquí, en puro enfrente de esta glorieta. ¿Qué les parece? La verdad que sí, está padre. Se ve bien padre ahorita de noche. Se acabó. Ordenamos, comimos y ya nos vamos. La verdad que si vienen al DF, aquí es un lugarcito que definitivamente tienen que venir. Esta taquería
la cierran a las 5 de la mañana. Ahí no es para que se den una idea. La línea está de aquí de lo que está la taquería hasta allá, hasta la esquina, hasta donde está el monumento del ángel. Hasta allá está la fila. Digo, hasta allá nos tocó a nosotros hacer fila y todavía sigue hasta allá. Pues resulta que están corriendo el maratón de aquí de México, del DF. ¿Y qué pasa con eso? Que para transportarte fuera de aquí está bien canijo. Así es de que andamos buscando la forma de salir de aquí. Porque esto empieza desde el Zócalo y termina en la Glorieta del Ángel. Así es de que buena suerte, amigos. Esto es la Basílica de la Virgen de Guadalupe aquí en el Estado de México. A su hijo amado, para exaltarlo, manifestarlo y ofrecerlo, como ella dice, en esta casita sagrada. Cuéntale desde tu corazón todos tus problemas. Pues como ya la conocen, esta es la Basílica de la Virgen de Guadalupe aquí en México. En México City, digo en la Ciudad de México. Sí, miran cómo está todo ladeado. Un dato importante, si se fijan en cómo están los candiles aquí colgados, ahí se nota lo chueco que está esta parroquia. Esto fue por causa de terremoto que pasó hace muchos años. Se la dio, tuvo muchas cuartiduras en las paredes, que muchas de ellas ya están resanadas. Esta es la capilla del Cerrito del Tepeyac, que es precisamente donde la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego. ¿Qué les parece? Pues esta es la famosa Casa de los Azulejos, o The Tile House. Esto es aquí en el centro de México, de la Ciudad de México, o lo que se llamaría el Mexico City Downtown. Esto es el Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver si puedo agarrar una toma mejor de allá de enfrente del edificio. ¿Qué tal? Esto es el Palacio de Bellas Artes y la verdad que hay un genterío, Dios mío, pero bueno, es lo que a mí me encanta, ¿no? Que esté lleno de gente, porque se mira el ambiente, se miran lugares felices, así es de que eso es, gustos de cada quien, ¿no? Pero está padre,
Está padre lo que es esta parte de la Ciudad de México. La pura verdad que esto sí es una pieza de arte. Esto es el Palacio Postal de aquí de la Ciudad de México y está, haz de cuenta, en puro enfrente de Bellas Artes. La Torre Latinoamericana. O sea que tiene un lugarcito ahí arriba donde puedes subirte y ver toda la ciudad completa. Vamos a ver cómo nos subimos para allá, a ver cómo agarramos acceso. Pero esto es en el centro de la ciudad. ¿Entramos? Ay, con permiso. Esta es la vista del piso 37 de aquí de la Torre Latinoamericana del centro de México. Palacio de Bellas Artes. Vaya que de aquí se aprecian más los jardines de Bellas Artes. Mira, algo parecido a lo que es el Shibuya Crossing en Japón. Así que, ¿qué les parece? Híjoles, no se alcanza a ver muy clarito por la ventana, pero es un montón de gente caminando para allá y para acá, Mira. Y esto es desde el piso 37 de la Torre Latinoamericana de aquí de la Ciudad de México. Bueno, son algunas de las cosas que pueden comprar aquí en la Torre Latinoamericana. Pues recorrimos este camino y para subir hasta arriba, hasta la mera terraza. Wow. Esto es el camino. El camino hasta el Zócalo, mira. Es para donde vamos ahorita. Ok. Ahí está. Tenemos visita. ¿A dónde vas? Mira. Esto es el camino al Zócalo desde Bellas Artes. Pues desde aquí, de este punto, puedes ver el Zócalo que está para aquel lado y la Torre Latinoamérica que está allá. Allí abajito donde está la Torre Latinoamericana es donde está el Palacio de Bellas Artes. Así es de que, no más, por si querían saber, ¿verdad? Eso es un frappe se me olvidó el nombre, de rompope. Vaya. Y esto es aquí en el centro de México, en camino al Zócalo. Esto es el Zócalo. ¿Qué les parece? Está padre. Está padre. Me gusta. Ay, mira. Parece que hoy tuvieron actividades aquí. Porque les cuento, pues esta parte de aquí es el Zócalo de aquí de la Ciudad de México. Ya dimos el recorrido por allá, por Bellas Artes, por otros lugarcitos que están por allá, y terminamos aquí en el Zócalo. Parece que hoy el día estuvo aquí súper ocupadísimo porque hoy se corrió el maratón de aquí de la Ciudad de México, que comenzó aquí en el Zócalo. En la mañana estuvieron las calles cerradas, así es de que batallamos un poquito para llegar para donde íbamos, pero bueno, lo logramos, ¿no? De alguna forma. Llegamos ya ahorita ya al final del día aquí. Parece que ya la gente pues está corriendo para otros lados, pero aún así se ve movimiento aquí. Parece que hubo algo aquí grande porque pues ya están removiendo ya los castillos, ¿no? Pero bueno, esto es el Zócalo en la Ciudad de México. Pues aquí es donde ponen la bandera, pero
no está. Y está bien rico. No está la bandera para mostrárselas, pero aún así sin bandera está padre. Está padre aquí el Zócalo. Aquí estamos en las letras de la Ciudad de México, pero pues es la mejor forma que se las puedo mostrar, porque de otra forma, mira, están llenas las cápsulas. Aún así, están padres. Esto es el Museo del Telégrafo. Les voy a enseñar rapidísimo esta fotografía, ¿va? Es el centro histórico de la Ciudad de México. Si se acercan un poquito, tal vez la puedan ver mejor, ¿va? Este lugar que se encuentra aquí atrás de mí, en realidad es esta pequeña ciudad que se ve al lado, chicos. Su nombre es Tlatelolco. Tlatelolco es una zona arqueológica en la época prehispánica, no era una ciudad. La actividad principal en este lugar era hacer un mercado, era el mercado indígena. Era un mercado gigante donde había... Esto es Tlatelolco. Esta es la zona arqueológica de Tlatelolco. Les voy a enseñar algo que pasó en el 2017. En el 2017 hubo aquí un temblor aquí en la Ciudad de México. Y este edificio, pues todo parece que lo están restaurando, pero está cerrado. Porque en el temblor del 17, mira, eso todo estaba todo al mismo nivel. Y todo se empezó a desbaratar aquí. Eso fue con el temblor. El final de la Ciudad de México y cruzando los arcos estaremos ya en lo que es el Estado de México. Almost for 5 months working, so are very new. The price to take the cable car is very economical. It's 9 Mexican pesos. It's not touristic, but it will be touristic in a few years, in a few months. Almost 2 kilometers to go to the Pyramid of the Moon. Venimos entrando aquí a las pirámides, aquí en la Ciudad de México. Vamos a mirar la pirámide del Sol, después vamos a ver a la pirámide de la Luna. Ahorita se los voy mostrando poco a poquito, ¿sale? So, Daisy, ¿qué te ha parecido el paseo so far? Muy bien, muy interesante. Vamos a solearnos un ratito. Así es de que vamos a ver a la pirámide del Sol, vamos a ver a la pirámide de la Luna, nos vamos a solear. Híjoles, vamos empezando, yo ya ando respirando fuerte. Lo gordo no me deja, pero bueno, va a ser un día divertido. Ahí se lo vamos mostrando. No se despeguen, porque si se despegan se van a perder todo lo emocionante de este paseo.
no se olviden de suscribirse, activar esa campanita que está ahí arriba y poner like a todo lo que miren, ¿verdad, Daisy? Sí. Porque si no, no saben de lo que se van a perder. Para habitaciones o para secciones privadas, el perfecto ejemplo lo pueden ver aquí. Allá, allá y aquí tenemos acceso a zonas privadas. Este es un patio que era una área en general que la gente compartía. Este patio es bastante pequeño, entonces es como para 20 personas. Esto es la pirámide del Sol. Desafortunadamente ya no dejan subir a la gente aquí por los escalones. Parece que desde el tiempo del COVID dejaron de tener esto abierto, así es que no vamos a poder subirnos. Aquí es exactamente donde estoy. No vamos a poder subir para arriba, desafortunadamente, pero bueno, aquí alrededor lo vamos a mirar. Pues aquí, o sea, de esta parte, pues hay algo que tenemos que recordar, de que aquí en México, esto que miran ustedes, lo que le llaman la pirámide del Sol y así, en realidad no son pirámides. O sea, las pirámides, y por el nombre de pirámide, son solamente las de Egipto, por su forma en pico. A esto no se le llama pirámides, pero le dan ese nombre turístico, pues para que la gente se identifique más, ¿no? Pero en realidad no es su nombre correcto, ¿va? Pero esto se llama la calle de los muertos. Esta calle son 3 kilómetros los que abarcan, lo que han descubierto, que te lleva exactamente a la pirámide de la Luna. Avenida de los Muertos, así es como se le llama a este tramo o a esta calle. Hay mucha gente viva, pero bueno, esta calle es la que te lleva derechito a la pirámide de la Luna. La pirámide del Sol, que es la pirámide más grande, está aquí a un lado, al lado derecho. Pues aquí está la vista más cercana de lo que se llama, aquí es la Avenida de los Muertos, aquí atrásito es la pirámide de la Luna. Y esto anteriormente se creía gracias a... Lo voy a enseñar, ¿no le haces? No. Ángela. Hola. Hola. Ella es la que nos está enseñando todas estas áreas, entonces la información que le estoy dando viene de con ella. Me echan la culpa. Por eso tienen que seguir conectados. Activen su campanita y tienen que poner me gusta a todo lo que miran. Porque si no hacen eso, no van a ver cosas así, ¿va? Estamos. Como les venía diciendo, en esta avenida que te lleva directamente a la pirámide de la Luna, a los costados, a los dos lados de esta avenida de los Muertos, la razón por que le pusieron ese nombre es porque si se miran por toda la avenida tiene escalones, parece que escalones a algún tipo de casa o algo así. Bueno, se creía que eso, los escalones eran porque cada de esas áreas eran tumbas y se creía que pues, los escalones eran para subir a la tumba. No es así. Después se dieron cuenta o descubrieron que era simplemente viviendas. O sea, los escalones eran para subir a cada vivienda. Así es de que esta era la avenida principal, la avenida de los Muertos que le dieron, y eso es lo que era. Esta placita de aquí, que es mucho más grande que la anterior. Esta es la plaza, si le vamos a llamar así, de la pirámide de la Luna. Esta es mucho más grande, tiene más cosas alrededor que lo que es la pirámide del Sol. Además, la pirámide del Sol es mucho más grande.
porque recuerden que la gente hacía el famoso trueque, que es el intercambio de materiales. Por eso se tenía la presencia de las plumas de los quetzales en el centro del país. Pero en el centro del país nunca tuvimos quetzales, chicos. Entonces, tal vez también sea algo que le estamos copiando a Chichén, porque si ustedes se paran frente a la pirámide de Chichén Itzá y aplauden, el efecto del eco de la acústica es exactamente el mismo. Pero tampoco descarten esto, si hubo presencia de mayas. Les mencioné los 18 cráneos con las incrustaciones de jade, entonces sí hubo presencia maya. Esto, aunque no lo crean, en el tiempo de los aztecas tenían también clases sociales. Esta parte de aquí, la parte más pequeña, la parte más apretada, es donde vivía pues la clase baja, ¿no? Trabajadores, esclavos, o no sé cómo le llamaría, ¿no? Pero sí, esto es donde vivían. Estos eran sus barrios, si le podemos decir así. Ya lo que les enseñé más anterior, lo que era en la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, pues ahí es donde vivían pues los gobernantes y la gente de más, si le podemos poner, no de más prestigio, pero de más billullo, como decimos en el rancho. Después de dar la caminadita allá por las pirámides, llegamos a este lugarcito que está aquí pegadito a las pirámides, cerquitas. Llegamos a comer, puesto que ya pasa del mediodía y ya traemos hambre. Esto parece como que si yo comiera todo el día, ¿verdad? Pero no lo hago, a veces. Esto es parte del restaurante donde vamos a comer. Aquí está solo, no vamos a comer aquí, vamos a comer allá en el área que está allá. Pero aquí quería mostrarles aquí que alcanzamos a ver aquí la pirámide del Sol. Miren este mural que enseña la luna y el sol. Wow, interesante. Bueno, pues vamos caminando al famoso dicho. Pues hay algo que les quiero mostrar aquí en la Ciudad de México, y es este lugar. ¿Se acuerdan del programa del El Dicho? La serie de televisión. Pues es exactamente aquí. Esto es en la Ciudad de México. ¿Conocen? El Dicho. Resulta que venimos a pasear aquí a la Ciudad de México y se me ocurre, ¿por qué no vamos a ver las locaciones de ese lugar donde, pues el lugar que de repente, no digo que todos los días, pero muy seguido lo miramos, ¿no? Que es un programa muy a todo dar. Decidimos y que vamos al Dicho, a conocer el tal Dicho. En realidad no es un café, ¿no?, que esté en funcionamiento. Es un lugar donde hacen el programa, donde hacen las filmaciones, pero bueno, queremos venir a ver qué tal con esto. Y aquí estamos. Pues no me preguntaron, ¿verdad? Pero por si lo quieren saber, está en la calle Michelet. ¿Y qué es lo que está en la calle Michelet? El Dicho. Ay, por si quieren venir a conocerlo, a visitarlo, aquí lo van a encontrar. No sé qué calle es esta que cruza, pero bueno, ya le buscan ahí en Google y Google les da exactamente la locación, ¿va? Estas son algunas de las calles aquí en Polanco. Llegamos a comer algo. Ahorita vamos a la farmacia, que es la farmacia de pues es la Vaca de Oro. Yo que ando mirando en otros lados donde no va. Aquí es en la Vaca de Oro. Delicioso, ¿eh? Pues nosotros caminamos bajo la lluvia, ¿verdad, Daisy? Y no nos mojamos. Esto es después de salir de cenar, de ir por una nieve, y ahorita vamos por un churro. Hijo de su madre. Así se come en la Ciudad de México. ¿Qué les parece? Estamos, para ser exactos, en la colonia Polanco. No, la verdad que sí es bonita esta colonia. Me gusta, me gusta.
seguimos caminando y caminando y caminando. ¿Por qué vengo así? Pues porque está lloviendo. Esta chamarra es contra el agua. No está haciendo frío, pero está lloviendo. Estamos aquí en Polanco, vamos caminando hacia el hotel, que está aquí cerquititas, pero vamos a ver qué tan mojados llegamos al hotel, ¿va? Bueno, pues comenzamos el día con unos panquecitos de elote. Mira, bueno, mesa llena. Hoy comenzamos el día. Hoy acabamos de ir a desayunar, que es lo necesario para comenzar un día bien. Hoy vamos a ir al Museo de Frida. Ahí parece que ahí enfrente está un parquecito así medio padre. Vamos a pasar un ratito ahí agradable. Después nos vamos a... Bueno, no sé exactamente para dónde vamos a ir. Ya estando ahí vamos a ver qué rumbo vamos a agarrar. Pero ahí les voy mostrando, ¿sale? Va a ser un día divertido. Pues tempranito, la mañana está agradable. Bueno, pues llegamos al Museo Frida Kahlo. Estamos esperando nuestro turno de entrar. Entramos a las 11:15 de la mañana. Ya son las 11 de la mañana, entonces vamos a comenzar a hacer fila. No sé cuánto les puedo enseñar allá adentro, no sé cuánto me dejen, pero bueno, vamos para allá y ya les mostraré, ¿va? Estos son los jardines de la casa de Frida Kahlo. Aquí es donde comienza pues el tour que uno mismo se hace, ¿no? Si no traes guía turística. Así es de que les muestro un poquito lo que es aquí afuera. Está padre, se ve agradable, se antoja como que sentarse en un lugarcito y echarse un cafecito. Algo así, algo así. Antes traigo mi bolsa aquí porque es un requerimiento de aquí de la casa de Frida. Hay que colgar la bolsa al frente de uno. No sé la razón, pero bueno, yo les hago caso. Pero nota importante, para tomar foto dentro de la casa de Frida hay que comprar un permiso especial, que ya lo tengo. No dejan tomar video, solamente fotos, así es de que posiblemente pues únicamente les voy a poder agarrar imágenes, nada de video. Oh, sí, vamos a ver. Vamos a ir, aquí tienen el área para el cafecito. Bueno, acabamos de desayunar, así es de que creo que no iremos para allá. Mira, para agregarle arte a la casa de Frida Kahlo, mira el techo. A ver si se puede apreciar. Está hecho de 2 o 3 diferentes tipos de roca de colores. Está padre. Digo, no se nos permitió tomar video, pero tengo unas fotitos aquí que mostrarles, ¿vale? Pues esto es el permiso para poder tomar fotos adentro del museo. Por si lo querían saber, ¿verdad? No sé. Esto es el mercado en Coyoacán. Vamos a ver qué encontramos allá adentro. Pues bueno, aquí llegué al mercado de Coyoacán a comprar mi reloj clásico, el Casio. El que alguna vez pude haber tenido hace 30 años. No lo tuve, ahora se me hizo. Y sigue la caminata por Coyoacán. Andamos buscando, hay un lugar donde venden elotes con maíz ese de pozole. Así es de que, pues aquí vamos. El solecito está pegando fuerte. Este parquecito está aquí en Coyoacán. Vamos a buscar las letras. Pues si quieren saber
¿Dónde estoy? Coyoacán. Sí, se ve padre. No hay tanta gente, no está el montón de gente, así es de que está padre, pero me gusta más cuando hay un montón de gente. Vamos a ver si encontramos algo ahí para botanear. Seguro habrá algo. Es hora de comer y vamos a comer comida mexicana. Esto es Xochimilco. Estamos buscando en cuál nos vamos a subir, pero creo que a mí me gusta la idea de... Hay una que se llama Xochimilco, creo que esa va a ser la ganadora. Me gusta la idea, así es de que vamos a ver dónde está. Bueno, pues empieza el recorrido aquí en Xochimilco, en Te Amo, México Lindo. Bueno, aquí vamos saliendo del embarcadero. Bueno, pues esta es una de las islitas aquí en Xochimilco. Aquí vienen a ver los ajolotes. Aquí en Xochimilco hay islitas, ¿no? Esta es una de ellas. Llegamos aquí porque hay forma de ver así unos animalitos. Tiene invernadero y además tiene una tiendita aquí donde puedes comprar snacks, ir al baño. Así es de que está padre este lugarcito. Hay mariachi, hay norteño, ustedes escogen, pero está padre aquí Xochimilco. Hoy, como es entre semana, pues no hay mucha gente, ¿no? Que pues eso de alguna forma está padre, no hay tanto movimiento, ¿no? En el agua, pero está padre. La michelada en Xochimilco. No, hombre, Daisy. ¿Te gustó? ¿Te echa la otra? ¿Les voy vaciando su cervecita? Ahí está. Eso. ¿Eh? Unos días ya aprendió a trabajar aquí. Este sí no se moría del hambre como el otro güero. ¿Qué tal, jale? Sí, con gusto. Ya sí, sí. Lo mandamos primero en una de esas chiquitas para que ande como el chavo. Y ya después entonces ya lo traemos para acá. No, es así, se cansa uno con esto. ¿Sí es ejercicio? Échense un bañito ahí. Por eso canto canciones, muchas canciones rancheras, que hablan de mi hermosa tierra, de su gente y tradiciones. Portamos el traje y sombrero de charro, y el nombre de México es mi bandera. Portamos el traje y sombrero de charro, y el nombre de México es mi bandera. Esto es el bosque de Chapultepec, de noche. Entonces ahorita vamos a salir a cenar, porque ya hace hambre. Y después damos la camioneta para allá. Ahí a ver si le damos para allá, les enseño, ¿vale? Aquí se irá. Y vaya que sí está altísimo este hotel, ¿eh? Pues yo me ordené una cochinita pibil. Se ve muy deliciosa y yo creo que voy hasta limpiar el plato. Hasta la hoja que está ahí me voy a comer. Ay, mira. Ay, ni modo que no sepan dónde estamos. Ay, rico. Mira, un caldito de no sé qué, pero se ve bien rico. Mira la mía. A ver. Ay, provecho. Déjanos poquita salsa, ¿sí? Bueno, comenzando a comer. Esta cochinita pibil es lo mejor que he comido en todo el año. Es todo. Pues la cena terminó. Buenas noches, gracias. La cena terminó
vamos a los churros. Es un lugar que miramos anoche, no llegamos ayer porque pues ya habíamos cenado y todo, ¿no? Pero ahorita nos vamos a los churros. Pues es hora de ordenar churros. Nos están tomando la orden y ya sabemos lo que queremos. Pues no es la mejor vista, pero no está mal. El cielo clarito, el sol reluciente y nos vamos al castillo del Chapultepec. ¿Qué les parece? Pues bueno, hoy comenzamos el día tranquilitos y vamos a llegar a desayunar aquí en un lugar donde hoy no abrieron. Pero bueno, vamos en camino al castillo del Chapultepec. Hoy amaneció bien soleado, bien a todo dar. La mañanita está bien fresquecita, pero teniendo el sol tan fuerte, creo que al ratito va a ser un calorón. Bueno, pero anyways, el caminito para las bicicletas. Pues hay que tener buena condición física para subir esta subidita en camino al castillo. Pues llegamos a la cima. Esta es la entrada al castillo, así es de que un descansito pequeño y le seguimos. Pues llegamos tempranito al castillo de Chapultepec. Somos básicamente los primeros, nomás para que sepan. Y eso es porque madrugamos. Estábamos ahí a la pura hora de entrar. Subimos, pero eso creemos. Yo no creo que seamos los primeros porque no sé cuántas entradas hay aquí, ¿verdad? Pero bueno. Sor Juana Inés de la Cruz, Sor María Josefa de San Felipe Neri. Wow, este mural sí que está tremendo, ¿eh? Al segundo piso del castillo. Este es el General Lázaro Cárdenas. Imagínense durante la batalla aquí al castillo de Chapultepec, cuántos soldados no subieron por aquí en chinga. Wow. Cuarto de los carruajes. Este sí que está tremendo, mira. Wow. Este es el carruaje de gala. ¿Qué les parece? Esto es el camino a las habitaciones del castillo. Esto es la vista del bosque de Chapultepec desde el segundo piso del castillo. Pues voy en la búsqueda del lugar donde Juan Escutia, que dice la historia que se envolvió en la bandera y se tiró por su patria. Vamos a ver si la encontramos. Impresionante vista de
desde aquí del Castillo de Chapultepec se alcanza a mirar ahí hasta el fondo, a ver, aquí hasta el fondo, el Ángel de la Independencia. ¿Qué les parece? ¿Está padre? Y seguimos en la búsqueda del punto donde Juan Escutia se aventó por su patria. Bueno, pues aquí están las estatuas de los niños héroes. Vamos a ver si alcanzo a darles el recorrido. Esta es la parte donde yo quería subir, pero no hay acceso hasta allá. Esto es en la parte enfrente del castillo. Aquí es donde están las estatuas de los niños héroes. En esta parte de acá, que es la parte más alta, que es donde se dice que Juan Escutia fue, que se arrojó para abajo, donde se quitó su vida. No hay acceso para subir arriba, desgraciadamente, así es de que esto es lo más cerca que lo puedo tomar. Pero bueno, vamos a subir para la parte de arriba, a ver qué encontramos ahí arriba. Todo parece que esto es la forma de subir por estas escaleras y va para arriba. No sé si en esos años el castillo lucía como luce ahorita, ¿no? Está súper muy bien cuidado, pero de que está padre, lo está. Bien interesante. Bueno, pues encontré el lugar que andaba buscando. El lugar donde dice la historia que Juan Escutia subió las escaleras hasta lo más alto del castillo, que es precisamente aquí. Agarró la bandera, se envolvió en ella y se tiró al piso. Les repito, dice la historia antigua que eso fue lo que sucedió. Hay una nueva historia que dice que no, que eso nunca sucedió, que fue totalmente diferente. Yo creo que sería cosa de investigarlo bien, ¿no? Pero lo que es la historia que todo el mundo, casi todo el mundo conocemos, fue esa, que agarró la bandera, se envolvió en ella y se tiró. Al tirarse gritó: ¡por mi patria! Bueno. Esto es la señal más representativa de dónde y cuándo comenzó la Ciudad de México. Esto es exactamente lo que buscaban vamos a ponerle así, los indios, ¿no? Para empezar a formar la ciudad. Eso es lo que buscaron por mucho tiempo hasta que lo encontraron, que fue aquí en la Ciudad de México, y fue que se convirtió en la gran metrópolis que es ahora. ¿Qué les parece? Ay, ¿qué tal un masajito bien a todo dar? Eso es lo que va a pasar exactamente ahorita. Bueno, pues hoy es nuestro último día aquí en la Ciudad de México. Fuimos a hacernos un masajito aquí a este lugar, el Mantra. Y todavía nos quedan como más o menos unas 5 horas. Así es de que vamos a ir vamos aquí al centro comercial aquí en Polanco. No hemos comido desde la mañana, entonces vamos a buscar algo de comer. Ahorita son la 1 de la tarde. Así es de que vamos a buscar algo de comer y ya de ahí nos regresamos a recoger el equipaje al hotel porque hay que volar a casa. Definitivamente una buena opción para casi terminar el día. Es nuestro último día, así es de que hay que aprovecharlo a lo máximo, ¿sale? Vamos a buscar de comer. Creo que la sección de comida está ahí arriba. Así es de que vamos a ver las opciones. Definitivamente un centro comercial bien padre.